Hola niños, bienvenidos al día de hoy a nuestras clases virtuales de nuestra área de literatura. Hoy vamos a hablar sobre literatura romana. Para eso te pido que estés muy atento a la clase del día de hoy. Cuando hablamos de literatura romana, vamos a hablar de Grecia. ¿Por qué vamos a hablar de Grecia? Porque fue Grecia quien ejerció una poderosa influencia a los romanos. ¿Y cómo ejerció esta influencia? Pues los romanos conquistaron a Grecia. Una vez conquistado Grecia, los romanos imitaron su cultura y además su literatura. Mejor dicho, después de conquistarla, los romanos descubren con asombro el avance tecnológico de Grecia y además de su cultura, e incluye la literatura. Es por eso que deciden copiarlo exactamente. Incluso copian a sus dioses, los que simplemente les cambian el nombre. El emperador Augusto, conocido como Octavio, junto a Cayo Mecenas, ministro suyo, se encargaron de promover esta intensa actividad a través de la literatura. Es así que ellos dos se encargaron de difundir a grandes poetas, considerados los más importantes para los romanos. Y estos poetas son Horacio, Propercio y Virgilio. Y hoy vamos a hablar de uno de estos tres poetas, y es Virgilio. Virgilio nace en Andes, en el año 70 a.C. Este lugar estaba muy próximo a Mantua, y Mantua era un pequeño pueblo italiano. Es por eso que se lo conoció como el Cisne de Mantua. Además, Virgilio alcanza su popularidad con su libro La Eneida. Por este libro es considerado como el poeta nacional de Roma. Este libro, La Eneida, es una influencia de la obra La Ilíada del poeta griego Homero. Virgilio fallece en el año 19 a.C., pero antes de su muerte, él pide que el libro La Eneida fuera quemado. ¿Y por qué pide esto? Porque consideraba que su obra no era perfecta. Lo que también se puede decir de Virgilio es que viajó en muchas localidades y se pasó investigando sobre su obra. Esta obra cumbre, La Eneida. Ahora vamos a ver las obras, aparte de la Eneida, obras de Virgilio. Una de estas son las bucólicas, que eran poemas de carácter pastoril. Virgilio le gustaba desarrollar en sus obras temas campestres que revaloraban la vida del campo, y una de estas obras son las bucólicas. Otra obra de Virgilio son las geórgicas, que estos son poemas didácticos. Cuando hablo de poemas didácticos, son poemas de enseñanza sobre la agricultura. Y finalmente, la Eneida. La Eneida, como les dije, es una obra de la influencia homérica, que se influenció, mejor dicho, por el poeta Homero, por el poeta griego Homero. Es por eso que en la Eneida va a hablar de temas de la Ilíada. Y la Ilíada, ustedes saben que es la obra de Homero, donde nos habla hechos de la guerra entre troyanos y griegos. En la obra La Eneida nos va a hablar de uno de sus protagonistas, que era un guerrero troyano, y que él tenía que partir de Troya para fundar Roma. La Eneida es una obra que está en género épico, especie epopeya, tiene 12 partes, y el tema principal, como les dije, es la fundación de la raza romana. Entonces, ahora vamos a ver
como les mencioné antes, que los romanos copian fielmente a los griegos. Incluso copiaron a sus dioses, pero le cambiaron de nombre. Por ejemplo, Hera, así la conocen los griegos, ¿no? Que es esposa de Zeus, pero los romanos lo cambian a Juno. Lo mismo Zeus es cambiado para los romanos a Júpiter, Hestia en Vesta, Poseidón en Neptuno, Hades en Plutón, Deméter en Ceres, Ares en Marte, Artemisa a Diana, Apolo conserva su mismo nombre tanto para los griegos como para los romanos, Atenea sí es cambiada a Minerva, Hermes a Mercurio, Dionisio a Baco y Afrodita a Venus. Te recomiendo que vuelvas a observar detenidamente y te vayas acordando los nombres ahora de los dioses en romano, ¿no? Y además otra característica de los romanos es que conservaron las mismas formas de los dioses, o mejor dicho, las mismas características de los dioses. Por ejemplo, Zeus seguía siendo para los romanos dios de dioses. Poseidón seguía siendo el dios del mar. Hades, el dios del infierno. Entonces, estas son algunas características de los dioses copiados por los romanos. Ahora sigamos hablando de la Eneida. Los personajes que están en esta obra cumbre de Virgilio. Uno de los personajes es Juno. Y Juno, pues, es conocida para los griegos como Hera. Venus, que es Afrodita. Eneas, el personaje principal, que es el encargado de fundar Roma. Él era un guerrero troyano. También está Dido. Dido es el amor no correspondido por Eneas. Más adelante les voy a relatar, pero acá les voy adelantando que Dido se enamora de Eneas, pero él no corresponde a su amor. También está Anquises, que es padre de Eneas. Él es padre de Eneas, él era un mortal que se tuvo un hijo con la diosa Afrodita o Venus. Fruto de este romance nace Eneas. También está Lavinia, que es esposa de Eneas. Eneas junto a Lavinia forman el Imperio Romano. Y Turno, que aparece como el pretendiente de Lavinia, el que estaba enamorado de Lavinia. Es por eso que Eneas lucha con Turno para poder casarse con Lavinia. Entonces estos son los personajes de la Eneida. Ahora les voy a narrar de forma resumida de qué nos habla la Eneida. Muy atentos. La Eneida comienza, niños, con la caída de Troya, cuando Eneas, un soldado troyano, es obligado a abandonar su ciudad junto a su padre Anquises y su hijo Ancasio. Estaba Eneas durmiendo cuando unos gritos lo despertaron. ¿Pero qué está pasando? Los griegos estaban conquistando Troya. Mi esposa está muerta. Tengo que escapar con el resto de mi familia, dijo Eneas. Eneas escapa de Troya con su padre y su único hijo. ¿Por qué Troya? Ya lo dijo tu madre. ¿Quién fue mi madre? Hasta acá, Eneas desconoce pues a Afrodita, Venus. Llegaron a una isla y Eneas se durmió y soñó con los dioses que le decían que fuera a Italia para fundar un imperio. Acá es donde se aparece Venus, que es Afrodita su madre, y le encomienda esta labor. Pero en el trayecto, porque Eneas salió con su embarcación junto con muchos tripulantes que lo ayudaron, aparece Juno. ¿Quién es Juno? Es Hera, la diosa colérica. Ella de por sí odiaba a los troyanos y es Hera que va a impedir que Eneas logre su propósito y le causa una serie de malestares para que pueda impedir que Eneas llegue a conquistar o hacer una nueva ciudad llamada Roma. Pero acá aparece Neptuno,
que es Poseidón. Neptuno se molesta con Hera porque él no iba a permitir que Hera invada su territorio. Y como ustedes saben, Poseidón es dueño de los mares. Es así que ayuda a Eneas a salir. Le da una mano y Eneas continúa su viaje. Eneas llega a Cartago con su padre y su hijo. Es acá que conoce a Dido. Dido era la reina de Cartago. Él le solicita que lo acoja en su isla. Tú y tus hombres son bienvenidos, le dice Dido. Allí hay una cueva, deberíamos refugiarnos. Ellos pasan una noche juntos en una cueva. Dido le pide a Eneas que él le narre la historia de cómo cae Troya. Eneas le empieza a contar toda la travesía, incluso la muerte de su esposa. Es por eso que Dido lo observa maravillada y se enamora de él. Se queda perdidamente enamorada de Eneas. A Eneas se le hace la aparición Venus a través de un mensajero que le dice que él debería continuar su camino y no quedarse con Dido. Es entonces que Eneas tiene que marcharse y Dido queda desconsolada por la partida de Eneas. Y es así que toma la decisión de quitarse la vida. Por eso es que Dido representa el amor no correspondido. Después de seguir su viaje, Eneas celebra los funerales en nombre de su padre. Eneas visita un lugar llamado Campos Elíseos. En ese lugar donde los antiguos creían que iban las almas después de su muerte. Allí encuentra a su padre, quien le hace ver la raza de héroes que descenderá de Eneas. Finalmente Eneas parte de nuevo y llega a la tierra de Lasios. En esta tierra de Lacio, que está en Italia, había un rey. Este rey era el rey llamado Latino. Él le promete conceder por esposa a su única hija llamada Lavinia, que heredaba su corona. Pero otro príncipe llamado Turno estaba enamorada de Lavinia. Entonces se estalla un duelo entre el troyano Eneas y el rey Turno, rey de los rútulos, en la cual tienen varias sangrientas batallas. Finalmente, de estas batallas, gana Eneas, lo derrota al rey Turno y es así que se casa con Lavinia para finalmente fundar la conocida raza romana. Es así que finaliza la obra de la Eneida. Entonces, para un mayor entendimiento, niños, vamos a ver el siguiente video y luego yo los dejo trabajando en casa. Juno trata de detener al hijo de Venus, Eneas, después de la guerra de Troya, pues él y sus hombres habrían de fundar el Imperio Romano. Esto provoca que Eneas naufrague en Cartago, donde los acoge Dido, quien, provocada por Venus, se enamora de Eneas. En un banquete, Dido le pide a Eneas que cuente su travesía. El troyano cuenta entonces el episodio del caballo de Troya y cómo Ulises salió de él para incendiar esta ciudad. Recuerda también la muerte de Príamo y su hijo. Narra además la desaparición de su esposa Creusa, a quien busca, pero solo se le aparece su sombra y le revela que deberá fundar Roma. También narra que fueron atacados por las arpías y los cíclopes y la muerte de su querido padre Anquises. Dido escucha maravillada las palabras de Eneas, está enamorada de él, pero respeta la memoria de su esposo y le confiesa este dilema a su hermana Ana. Las diosas Juno y Venus hacen que Dido se decida por el troyano Eneas. Entonces, en un día de caza, ambos se refugian de la tormenta en una cueva que les servirá de himeneo. Por otro lado, Júpiter envía a su mensajero Mercurio a recordarle su misión a Eneas. El troyano decide entonces retomar su misión en secreto. Sin embargo, es descubierto por Dido, quien al enterarse se suicida maldiciendo a Eneas.
Eneas sigue su viaje y llega a Sicilia, donde honra con juegos fúnebres el aniversario de la muerte de su padre. Después deja a las mujeres y a los hombres que no quieren continuar en una ciudad que funda, y su padre le pide que vaya a visitarlo al infierno. Gracias a la ayuda de la Sibila, Eneas continúa su viaje al infierno. Encuentra a Dido y le pide perdón, pero ella simplemente le es indiferente. También encuentra a los troyanos muertos en la guerra. Finalmente habla con su padre Anquises y este le predice las guerras que tendrá que librar y las victorias que obtendrá a su regreso a Italia. Eneas llega a Lasios, donde lo recibe el rey latino, su esposa Mata y su hija Lavinia. Para cumplir el destino del héroe de fundar Roma, se acuerdan las bodas entre él y Lavinia. Pero Turno, un antiguo pretendiente de Lavinia y príncipe de los Rútulos, influenciado por Juno, se levanta con sus hombres para enfrentar a Eneas. El troyano viaja por el Tíber y llega donde el rey Evandro y su hijo Palante, a quienes pide ayuda y forma una alianza. Venus también le proporciona a su hijo una armadura fraguada por Vulcano, en la cual están plasmadas parte de la historia de Roma. Eneas va en busca del apoyo de las ciudades etruscas. Por otro lado, Turno ataca el campo troyano, incendia los barcos y logra adueñarse de casi todo el campo. En el Olimpo, Júpiter se reúne con los dioses y ordena que estos no se entrometan en la guerra. Eneas, a la cabeza de un ejército etrusco, gana una batalla sobre los Rútulos, pero Turno mata a su amigo Palante. Se entierran los muertos de ambos bandos, Evandro llora a su hijo Palante y la guerrera Camila entra en la batalla del lado de Turno, pero la amazona muere alcanzada por una flecha. Después de un combate personal, Turno es finalmente vencido y muerto. Eneas podrá casarse con Lavinia y reinar sobre un pueblo nuevo surgido de la fusión de troyanos y latinos. El rey latino ofrece paz a los troyanos y su esposa Mata, quien era una de las instigadoras, termina ahorcándose. De esta manera nace Roma.